otro asunto. Pero veníamos de Torreblanca, de tener un encuentro con los vecinos y no queríamos dejar de pasar y saludaros. Ausi, Amparo, María José, muchas gracias y estoy seguro que el debate que se va a suscitar en torno a un día que se acerca, que ojalá llegue el momento en que no lo tengamos que tener señalado en el almanaque de violencia machista, pueda desaparecer. Yo estoy seguro que va a ser muy interesante. Y yo solamente os hago una reflexión. Con Amparo tengo una relación con muchas personas de WhatsApp, de intercambio a veces de artículos y de opiniones y demás. Y tiene un artículo que yo creo que viene muy como anillo al dedo y que invita a la reflexión en la lucha contra la violencia de género. Que si no me falla la memoria, creo que el artículo se llamaba No desvíes la mirada. ¿Puede ser? Sí, hay uno. Hay uno así. No desvíes la mirada. Y yo creo que si pensamos con los datos que nos golpean, con los casos de violencia machista, que desgraciadamente toda la semana, cada 15 días, todos los meses, aparece un caso de una mujer asesinada en el Estado español, lo peor que nos puede ocurrir, y no lo digo ni muchísimo menos por vosotras, es que normalicemos ese tipo de noticias y que al final pues te parezca pues una más y que no le demos la importancia ni tampoco produzca en nosotros un zamarreo interno de las tripas, de la cabeza, de la conciencia y que nos vayamos acostumbrando a que esas noticias se produzcan una y otra vez, sino que esto tiene que servir precisamente para removernos y reaccionar. Por eso ella invita a no desviar la mirada, a centrarnos en lo importante, a no perdernos en floritura y en cuestiones secundarias y intentar atajar el tema fundamental que es la violencia y muerte de las mujeres. Así que yo creo que estas conmemoraciones, estos días que están señalados en el almanaque, como el 25 de noviembre, tiene que servir precisamente para remover conciencias, de nuestros vecinos y demás, porque estoy seguro que todos y todas vemos diariamente, en lo cotidiano, vemos conductas, vemos detalles, que muchas veces no le damos la importancia, pero que en esos detalles muchas veces está el germen de una cosa que puede ir a mayor y que puede desembocar, desgraciadamente, en la muerte de alguna mujer. Así que, y desgraciadamente también, si llamamos las cosas por su nombre, pues nos ha tocado vivir un momento, no solamente en España, sino en la geopolítica mundial, donde el negacionismo, el avance de la extrema derecha, pues es un hecho real. Hace meses, años, veíamos que los derechos que se habían conseguido, sobre todo en materia de igualdad, iban a ser inamovibles, y hoy sabemos que esos derechos, si determinadas fuerzas políticas llegaran a tocar el poder con la mano, pues pueden suponer retroceso. Y desgraciadamente, pues vemos que esa amenaza, ese nubarrón, puede ocurrir. Y eso nos invita a que extendamos la conciencia entre nuestra gente joven, que sobre todo que sepan que esos derechos conquistados que están disfrutando hoy no siempre ha sido así, sino que eso obedece a la conquista sobre todo de las mujeres, y que esos derechos hay que defenderlos con uñas y dientes por muchos nubarrones y por muchas amenazas que tengan. Así que yo estoy seguro que la reflexión que vais a tener en el día de hoy puede servir, no a vosotras que estáis ya más que concienciadas, pero lo importante es que salgáis de aquí esta tarde-noche con las pilas cargadas y que con vuestras vecinas, con vuestras hijas, con vuestras sobrinas, con todo el mundo, pues intentéis concienciar y llamar la atención sobre esta amenaza, sobre este nubarrón que tengamos. Y repito, y ya me callo, no desviemos la mirada, centrémonos en lo importante. Así que muchas gracias y nos vamos a perder vuestra charla, pero bueno. ¿Vale? Gracias, Un besito. Antonio. Gracias. Nos vemos otra pasada. Nos vemos. Un momento, te voy a coger mi gafas porque no veo. No, ya. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Amparo la asistencia
agrupación que, como todos los años, reivindicamos el Día Internacional contra la Violencia de Género, 25N. Quiero dar las gracias también particularmente a cada una de vosotras y de vosotros por compartir este ratito con nosotras. Es importante que esta agrupación se llene de mujeres, de voz, porque yo entiendo que la voz es la vacuna contra la violencia de género y hay que visibilizarla, pero todos los días, los 365 días del año. Pero tenemos esta oportunidad de hacerlo más ampliamente y contar con la presencia de una activista incansable por los derechos de las víctimas en violencia de género, como es Amparo Díaz. Para mí es un auténtico honor y que vosotros lo compartáis. Yo os quiero dejar ya la presentación, solo decir que tengamos en cuenta que las alianzas que se han producido en estos gobiernos entre la derecha y la extrema derecha nos está causando muchísimos problemas, un deterioro y una involución en políticas de igualdad, tal y como ha dicho Antonio Muñoz, de violencia de género, y que nosotros no podemos sentirnos pasivos ante esta situación. Yo pienso que nuestra dignidad y nuestra voz y nuestras ganas y sobre todo la de las mujeres pueden cambiar muchas cosas. Así que yo agradezco internamente, vuestra presencia, y María José Casero, que lleva la Secretaría de Violencia de Género, pues abogada también de oficio y justiciera de lo público, de lo público. Va a dar paso, va a presentar a María José, a Amparo, que de lo que se trata es que tengamos un coloquio, que preguntemos, que nos informemos y bueno, le doy paso a mi compañera María José Casero. Muchas gracias. Sí. Yo también quiero sumarme a los agradecimientos que podáis aquí estar con nosotros hoy, con nosotras, compartiendo un acto como el de hoy. Este acto, además, como todos y todas ya sabéis, se enmarca en un empeño de la agrupación por significar estos días en torno al 25 de noviembre y por supuesto también en torno al 8 de marzo, en significarlo y ofrecer a los vecinos y vecinas y a los miembros de la agrupación pues un punto de encuentro donde podamos debatir y podamos expresarnos libremente como en nuestra casa que estamos. Bueno, a mí me ha tocado una cosa difícil, lo puedo hacer difícil o lo puedo hacer fácil, porque presentar a una ponente de lujo como Amparo es muy complicado. Amparo es una persona que quiere, además, lo que pasa es que ella el otro día hablando con ella le dije, bueno, pásame tu currículum, me pasó el resumido, pero eran 35 folios, entonces por eso decía que mi tarea no es fácil. Yo lo que he preparado ha sido unas palabras de presentación para Amparo, que espero que entienda que lo hago desde el cariño y también atendiendo a lo que ella me ha pedido, porque ella no que siempre huye de los halagos y de que pongamos en valor su peso específico en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y por la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. Pero en ese sentido ella me decía muy sinceramente, oye mira, a mí como quiero que me presente realmente es como hiperactiva pro igualdad. Y créanme que desde luego cuando conozcan su trayectoria, que estoy segura que muchos de vosotras y vosotras ya la conocéis, pues vais a estar de acuerdo con ese término, porque no es una exageración sino toda una declaración de principios y toda una forma y un estilo de vida y de compromiso. Amparo, bueno, aparte de ser licenciada en Derecho, es abogada en ejercicio, de esto, eso, sí, porque ya no sabemos lo que somos, a veces no sabemos lo que somos. Tiene una amplia trayectoria al servicio de la justicia y de la igualdad. Y más allá de los títulos académicos y de los méritos, Amparo, os digo que lleva más de 20 años, más de 2 décadas, metida en las trincheras, en la lucha
por la defensa de los derechos de las víctimas y además pionera y maestra para muchas compañeras, entre las que yo me encuentro, en muchos ámbitos y sobre todo en la defensa de las víctimas de violencia desde los estrados, ¿verdad, Amparo? Y los pasillos con las togas esperando en los juzgados. Ahí sí que no me puedo resistir a mencionar algunos hitos de su carrera, como por ejemplo que ella creó y coordinó el turno de violencia de género en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, pronto esperemos que seamos de la Abogacía de Sevilla, desde 2001 hasta 2009, ¿vale? Además es que es una de las primeras iniciativas que se llevaron a cabo en nuestro país y esto es digno de destacar. Además desde 2010 coordina el turno contra la trata, también contra la trata de personas, también incardinado en el Colegio de Abogados de Sevilla. Y desde 2023 coordina también el turno contra las violencias sexuales, coordinadora única desde este mismo año. Como veis, además no solo fue pionera en la creación del turno de violencia, sino también en el de la trata, impulsando atornillando la necesidad de contar con este turno específico y también con el de contra las viencias sexuales, ¿vale? Pero es que además Amparo es también innovadora en la lucha contra la violencia a través de las nuevas tecnologías, en concreto, lógicamente, contra la ciberviolencia, ¿de acuerdo? Amparo es socia fundadora de Cuántica 14, que es una sociedad creada para promover el uso seguro e igualitario de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y junto con su equipo también creó el protocolo de detección e intervención en la atención a víctimas de ciberdelincuencia de género. Pero es que además Amparo es una formadora incansable. Amparo no se conforma con decir, bueno, tengo este conocimiento, sino que es que y me lo quedo para mí, yo ejerzo el derecho o yo impulso estas iniciativas, sino que es que además se empeña siempre y constantemente en compartir esos conocimientos con toda la sociedad, ¿eh? No en vano, Amparo es ponente y formadora habitual de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de otros operadores jurídicos, de profesionales de servicios de atención a víctimas, de profesionales en el ámbito sanitario y educativo, incluso también con el alumnado universitario y de enseñanza secundaria. Su compromiso además también ha traspasado fronteras, ha estado presente y transmitiendo su formación, sus conocimientos en países en el extranjero, Perú, Marruecos, República Dominicana, y además ella es hoy por hoy también profesora en el Máster Universitario de Género e Igualdad de la Universidad de Pablo Olavide aquí en Sevilla. Su producción académica también es importante. Amparo, yo sé que me están matando con la mirada porque no le gusta, pero es importante también poner en valor los méritos de las mujeres. A los hombres no les hace falta poner en valor los méritos, ellos se los reconocen siempre unos entre otros, no pasa nada, pero a las mujeres también entiendo que hay que ponerlos en valor. Y bueno, más de 80 artículos que ya irán por 1080, ¿no? Es autora de 4 manuales, coautora también de otros 4 sobre explotación sexual, etc. Entonces, pero es que además también Amparo, su trayectoria, su trabajo y su persona ha recibido también varios reconocimientos públicos. Medalla de la ciudad de Sevilla, medalla de San Fernando en mayo del 2022 por su labor en la mejora del sistema de atención a víctimas de violencia, el premio Clara Campo Amor de 2023, el premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer en 2015, el premio Conecta de Canal Sur Radio en 2014. Y por terminar, simplemente Amparo nunca se detiene, tiene un compromiso activo en el presente y no puede parar porque las mujeres tampoco podemos parar, no podemos esperar, ¿vale? A que nos respeten, a que se elimine la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra cada mujer acosada en redes sociales, que necesitan profesionales de la talla de Amparo. Por tanto, y en resumen, Amparo es una hiperactiva pro igualdad, es incansable defensora de los derechos de las víctimas, pionera, formadora, escritora y sobre todo una mujer comprometida
hasta la médula con la justicia y la igualdad. Nosotros en esta ocasión, en este acto, hemos querido huir de tecnicismo, huir de cuestiones técnicas que a veces pues, resultan muchas veces muy tediosas también, ¿no? Y por dinamizar un poco más el acto, vamos a pedir que encarecidamente, vamos a rogar encarecidamente que participéis, que interrumpáis, que estamos en casa, que todos tenemos las mismas inquietudes, que todos nos queremos y todas nos queremos plantear y conocer y saber más para acercarnos a esta problemática, a esta lacra, ¿no? de nuestros días. Y por tanto le voy a dar la palabra a Amparo, que va ella a marcar el tono y el ritmo del acto y de esta charla, que al fin y al cabo es lo que pretendemos que sea. Muchas gracias. Amparo, tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, María José, aunque luego hablaremos. Bueno, la verdad es que después de esto solamente puedo decepcionaros, ¿no? Porque, bueno, yo, la verdad es que le decía a María José, yo no me siento identificada con mi currículum, porque os lo voy a explicar. No es que yo no sea eso, es que creo que cuando se dice todo eso parece que una persona sabe mucho, y yo no siento que sepa mucho. Yo siento que estoy aprendiendo, que estoy en proceso. Entonces a mí, escucho todo eso y digo que en realidad yo no me siento así. Yo me siento como una persona que va con una mochila intentando descubrir cosas, aprender cosas, pero bueno, supongo que, claro, que eso también hay que decirlo, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? Entonces yo quisiera que trasladaros hoy mi experiencia para que veáis cómo lo que dicen las leyes, cómo se convierte en concreto en algo específico con lo que tenemos que bregar tanto las víctimas como el entorno de las víctimas, como las abogadas y los abogados que lo defendemos. Entonces, voy a pensar contaros anécdotas, a ver qué os parecen y por supuesto luego compartir con vosotras vuestras propias anécdotas, distinguiendo dos periodos, uno antes del 2004, que es cuando sale la ley integral, ¿no? Y después del 2004, para que aunque no vayamos por lo tedioso de las leyes, sí tengamos dos marcos, ¿no? Porque tenemos una ley en el 2004 con vocación transformadora, ¿no? Vamos a ver qué había antes del 2004 y qué hay después, ¿no? Y yo, si os parece, para romper hielo, puedo contaros como anécdota cómo es que yo me metí de lleno en esta materia, ¿vale? Y me metí, no sé si fue a finales del 94, fijaos, en el año de la polca, tenía yo un montonazo de colágeno, qué época aquella. Me encanta. No, es que era, Dios mío, ¿cuánto colágeno? Tocaba. Sí, sí. Y, o a principios del 95, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que a mi despacho llegó una señora a la que hacía un mes y pico habían asesinado a su hija, de 3 años. Yo era muy joven, ya había llevado casos de maltrato, porque ya en la carrera me había interesado el tema, porque mientras estudiaba Derecho hice cursos de victimología y de psicología, y también pues empecé una formación feminista. Claro, a poquito que hagas de cursos de victimología, te das cuenta de que la mayoría de las víctimas de delitos contra la integridad moral y de delitos de violencia sexual somos, qué casualidad, mujeres y niñas, ¿no? Entonces digamos que yo ya tenía esa experiencia, pero hasta ese momento yo había luchado aplicando el derecho, intentando que se cumplieran las leyes, digamos como una actuación clásica, ¿no? Como jurista. Después de ese caso yo dejé de ser simplemente una jurista y pasé a ser, en mi opinión, jurista activista. ¿Por qué? Porque yo viví en la experiencia de la crónica de una muerte anunciada. O sea, a mí me llegó cuando ya la niña estaba muerta, pero cuando yo vi el caso dije, esta muerte se podía haber evitado. Han fallado muchísimas personas. Ha fallado en primer lugar el tribunal, porque la señora iba allí y decía, oiga, que mi marido tal, que mi marido cual, y el tribunal pasaba de ella, incluso ya no la querían recibir. Había fallado su abogado de oficio, porque su abogado de oficio le llegó a decir, pues he hablado con el abogado de él, y dice que es de muy buena familia, y que él tiene un comportamiento correcto. Claro, como tantos, había fallado el centro de atención a la mujer, porque le habían asesorado que se metiera en un procedimiento de liquidación de bienes, que terminó siendo el detonante para que él fuera asesinando. ¿Por qué? Bueno, pues había fallado, por supuesto, el médico forense que hizo una evaluación y que dijo, aquí no hay ningún peligro, el único indicador de peligro es que ella dice que es peligroso.
pero no tenemos más motivos. Oye, después de que matara a la niña ya salió que tenía un delirio que delante, que era peligrosísimo y que estaba en peligro no solamente ella, sino quienes la habíamos defendido después y que también nos advirtieron que tuviéramos cuidado cuando saliera de la cárcel esta persona. Fijaos, se podía haber evitado. Tenía un hermano y el hermano huyó, escapó y por eso mató a la niña. Fijaos qué duro, ¿eh? Pero es que además viví la experiencia de que, como ella me contaba, sintiéndose muy cercana de la pediatra, porque la pediatra había denunciado que era conocido en los medios de comunicación, que todo el pueblo conocía lo que pasaba y nadie había hecho nada. Pero la pediatra nos reflexionó que ella tampoco había hecho nada. Ella tampoco había notificado nada al juzgado. El juzgado le abrió un procedimiento penal por difamación, la jueza a la pediatra. Fijaos todo lo que sucedía en ese momento. O sea, qué fallo tan tremendo en la valoración de peligrosidad, que no escuchar a una mujer contando la situación, qué fallo del equipo forense, pero qué fallo también del sistema médico, ¿no? Qué fallo tan grave. Entonces yo dije, aquí no solamente hay un problema grave de machismo, aquí hay un problema grave de las administraciones, porque las administraciones están siendo cómplices. Y entonces a partir de ahí me convertí en una pesadísima, que eso es lo que yo creo que tal vez iba a decir, se lo podríamos haber resumido, una pesadísima que intento siempre cuestionar y mejorar, porque aquí es que había fallado un montonazo de personas, ¿no? Eso es lo que hace que yo, a partir de ese momento a mí me da un cambio radical y de hecho cambio mi orientación profesional por completo hasta el punto de que masivamente la oriento hacia trabajar en esta materia, ¿no? Y empiezo a llevar casos y ¿qué me encuentro? Bueno, centrándome antes del 2004, pues me encuentro con que todo se abre como juicio de falta. En aquella época, digamos, los juicios de menor relevancia no se llaman como ahora delitos leves, sino juicios de falta, pasara lo que pasara. Entonces llegaba una mujer y fuera lo que fuera, eso era un juicio de falta. Y la mujer tenía que ir 20 veces y eran 20 juicios de falta. ¿Qué pasaba? Que no se valoraba la peligrosidad, no había que hacer valoración de peligrosidad y no se adoptaban medidas de protección. Era un desastre absoluto. Y os cuento, por ejemplo, un caso concreto. En el 2020 yo empiezo a llevar un caso en el que a mí me llega una señora que ha ingresado en un centro de acogida y lo que me cuenta es que ha estado con la... O sea, que viene del centro de acogida y que viene aquí a verme después de que está un poco más recuperada y que había presentado una denuncia porque una noche su marido le había dado una paliza por no querer entrar en el cuarto. Y entonces ella había huido, la habían atendido en un centro médico y la habían llevado a una casa de acogida. Bueno, y yo veo a una persona que a mí me impresiona su estado. O sea, su estado era en shock, le costaba hablar, estaba como bastante ida. Entonces yo digo, a mí no me cuadra lo que está contando con su estado. Su estado es demoledor, su estado es mucho más fuerte. Y además, la frase de, me pega porque no quiero entrar en el cuarto, a mí se me encienden las alarmas. Entonces, en lugar de intentar hacer una entrevista amplia con ella, porque la vi que estaba como muy disociada, le digo que sí, que le diga por favor al psicólogo del centro de acogida que si puede hablar conmigo. Porque me di cuenta que la han metido en terapia de grupo. Entonces me llama el psicólogo de la casa de acogida, y Agustín, no lo olvidaré nunca, y me dice que sí, que ha visto a la señora un día y que la ha metido en terapia de grupo. Y le digo, mira, perdona, con todo respeto, pero a mí me parece que esta señora está muy afectada. Yo creo que está como con una anestesia emocional. Y creo que eso no obedece a que un día te hayan pegado, como ella contó, empujones y que le hayan pegado tortas en la cara. Digo, esto me parece a mí que es algo más grave. ¿A ti te importaría dar una terapia individual? Porque yo no me atrevo a hacer una entrevista detallada con este estado de la mujer. Entonces él, durante 9 meses, le está dando una atención, algo absolutamente anormal, pero se la va dando. Y entonces llega un momento en el que me dice, mira, ella ya está muchísimo mejor. Y le digo, pero tú le has preguntado por ese día que pasó. No, eso no lo hemos abordado, pero ya está mucho más recuperada. Bueno, viene a mi despacho, y cuando viene a mi despacho yo empiezo a hacer la entrevista
ya con tranquilidad. Bueno, vamos a retrotraernos ese día. Cuéntame con detalle qué pasó ese día, qué no sé cuánto. Pues finalmente ella de repente se desbloquea y recuerda que en un momento dado su marido había cogido al niño pequeño de 2 años por los pies y lo iba a chocar contra la pared. Y a continuación, segundo desbloqueo, recuerda que es que el tema es que ella no quiere entrar en la habitación porque lo que hace es que la viola y lleva años violándola. Entonces, una cosa que se ha abierto como un juicio de falta, yo me encuentro con agresiones sexuales continuadas. Claro, yo había recurrido inicialmente al juicio de falta, en fin, ahí hay como una tramitación jurídica paralela. Bueno, pues yo hago una denuncia, una ampliación de denuncia contando todo eso y explicando además cómo ella se desbloquea en mi despacho. Ahora, yo contacto con una asociación, con APAM, y le pido que si pueden ver a los niños. En aquella época no exigían el consentimiento de ambos progenitores. ¿Por qué? Porque aplicaban lo que dice nuestra Constitución. Preferente el interés del menor. Y entonces, si hay conflicto de intereses entre los menores y un progenitor, pues no necesitas el consentimiento de ese progenitor. Eso creo que es lo correcto y en aquella época se interpretaba así. Por tanto, ella le justifica a la asociación que hay un conflicto de interés entre el padre y los menores y empiezan a atender a los menores. Hacen un informe de terapia donde recogen además lo que los menores recuerdan, porque los menores, sobre todo la hija mayor, tiene muchos recuerdos de su madre no queriendo entrar en el cuarto o de gritos de su madre en el cuarto. Bueno, pues, y por otro lado le pido al centro de acogida que si nos dan un informe. Bueno, eso es como pedir que te hagan una pirámide en la Plaza Nueva, ¿no? Pero una pirámide tradicional egipcia, vamos, eso es como una cosa impresionante. Bueno, sonó la flauta y lo conseguí. Fijaos, es tristísimo que una persona por la ley de autonomía del paciente tenga derecho a su historial sanitario y los médicos y médicas emitan informes, pero si van al servicio especializado del centro de la mujer no consigan ningún informe. Eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Ni pie de cabeza, ¿no? Pues esa es la realidad. Es dificilísimo que emitan informes, sobre todo en determinadas localidades, como por ejemplo Sevilla. Hay pueblos de Sevilla donde sí los emiten, pero lo que es Sevilla capital no hay manera. Bueno, en aquel periodo, en ese momento, emite un informe. Entonces yo esa denuncia no la presento sin nada. Yo la presento con un informe respecto de cada hijo y con un informe respecto de la madre. Mientras tanto, él va poniéndole denuncias a ella por incumplimiento del régimen de visita, porque en esa época no estaba despenalizado. Tenemos que ir a los juicios que nos montan, nos persigue por el juzgado. Este hombre va detrás nuestra, se nos pone delante, se me pega, se le pega a ella, la persigue en el autobús. Voy varias veces a la Guardia Civil a pedir que nos proteja. Y la Guardia Civil me dicen que ellos no están para proteger a nadie. Ellos están para proteger el edificio. Y digo, ostras, es verdad, es que si tengo que elegir entre proteger el edificio o las personas, obviamente el edificio. Lo más importante, que si me siento atacada, que pongo una denuncia. Y yo, pero mire usted, si es que yo lo que quiero es que a este hombre se lo lleven, que lo detengan ahora mismo. Bueno, así nos pasamos casi un año, hasta que finalmente conseguí que el juzgado le pusiera una medida de alejamiento. Fijaos, ¿no? Constantemente sufriendo esa situación. Este caso, que habría podido quedar como un juicio de falta, terminó en una condena de 29 años y 6 meses. Madre mía. Fijaos, ¿no? Por supuesto, privación de la patria potestad. Pero claro, aquí fue necesario que yo tuviera conocimientos de psicología, que es una de las cosas que os quiero decir. Es un fallo tremendo que estemos interviniendo sin tener formación en psicología. Claro. Es fundamental para detectar, para entrevistar, para recoger el relato. O sea, para mí es una pieza clave. Yo lo que más leo es de psicología y de psiquiatría. Lo que yo más leo, y de filosofía del derecho. Luego me gusta mucho la física cuántica, pero me entero. Lo retengo media hora que digo, medio minuto, y luego ya desaparece. Digo, esto que lo tenía. Pero bueno, esos son los conocimientos que yo más aplico, ¿no? Esto es antes del 2004. No sé si queréis comentar algo, alguna anécdota de antes del 2004.
Es que está interesante lo que estás escuchando. Bueno, va, Lo que porque estaba esto me hablando. estáis haciendo trampa, que no es diálogo. Cuando tú termines de... Que no, yo termino Amparo, ya. Yo quiero ya compartir, ¿no? Una pregunta. Sí, claro. Increíble. Estamos en 2025. Sí. ¿Ha cambiado algo? Sí. Me preguntaba el $1.000.000, pero no me quiere comentar alguien su experiencia o algo de